¿Listo para embarcarte en una aventura literaria inolvidable? Entre Párrafos es un podcast emocionante que se está transformando en tu portal a un mundo de historias cautivadoras, discusiones profundas y entrevistas inspiradoras con autores talentosos. Sumergite en el reino de la literatura y déjate llevar por la magia de las palabras, descubriendo libros de nuevos autores. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre Párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio extra de Entre Párrafos, encuentro de escritores. Hoy daré lectura a un fragmento del capítulo 1 de Ánima, la novela de ciencia ficción de Oscar Taylor, a quien entrevisté en el podcast anterior. Pero antes, permítanme contarles algunas noticias literarias. Noticias literarias en Entre Párrafos, un segmento promocional que contribuye con la difusión de lanzamientos y eventos de los autores independientes de habla hispana. Diego Yanni, escritor argentino a quien entrevistamos el 25 de octubre de 2022, acaba de publicar su nuevo libro Cuentos del Espejo, una rica colección de relatos fantásticos con honda impronta psicológica. A través de estos cuentos breves, el autor nos enfrenta con esos fantasmas existenciales que, en vano, tratamos de evadir. Disponible en la librería Duncan y en Duncan Online. Si sos autor y estás interesado en utilizar este segmento, tenés que enviar textos y flyers al WhatsApp que encontrarás al final de este episodio. Espero tus materiales, estoy a tu disposición. Quiero invitarte a que me sigas en mis redes, podés hacerlo por Facebook, Instagram, YouTube, etc. Con tu apoyo puedo seguir creciendo para entregar mejores programas cada vez más atractivos. También podés suscribirte desde mi sitio web al newsletter en el que cada miércoles comparto mis notas periodísticas, siempre sobre temas de la literatura y su relación con la realidad nacional e internacional. Dame tu like, déjame tu comentario en YouTube o en las notas del podcast en mi web. Entre Párrafos, la parte divertida de las letras. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre Párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Ahora sí, la lectura de Ánima. Capítulo 1. Extraño visitante. Del año 2141 al 2151 tuvo lugar la Gran Guerra, conflicto que se originó en Europa, pero que terminó por involucrar a todos los gobiernos del planeta. A diferencia de las guerras tradicionales, las batallas no se libraban entre naciones. Esta vez fue contra un enemigo diferente, los desalmados o los bastardos, motes con los que la mayoría los identificaba. Primero cayeron las principales capitales del mundo, después los desalmados extendieron su dominio al resto de las ciudades e incluso pequeños poblados, lo que provocó el gran éxodo, un masivo repliegue de los poco más de 500.000 humanos sobrevivientes a la guerra. Quedaron confinados y dispersos, lejos de ciudades y pueblos, en recónditos asentamientos a los que apodaron guetos. Construyeron barreras o murallas improvisadas para protegerse del enemigo.
Las divisiones políticas desaparecieron, las comunicaciones se colapsaron a nivel global. El dinero ya no era el elemento que le daba valor a las cosas. El hombre había retrocedido a la vida rudimentaria como un viaje al pasado sin retorno, y quedaron inservibles la mayoría de los adelantos tecnológicos, desde los complejos hasta los más simples. Los guetos perdieron contacto entre sí, al grado de que sus pobladores ya no sabían cuántas comunidades de sobrevivientes había, dudaban incluso de la existencia de otros asentamientos humanos. A excepción de algunas regiones del continente americano, el mundo estaba deshabitado y prácticamente imposibilitado para vivir. Pervivía el miedo de que los desalmados aún dominaban el planeta y que siguieran expandiéndose. Este nuevo mundo desolado y sin fronteras fue rebautizado coloquialmente como la Pangea. Había un gueto que se mantenía firme 25 años después de haber finalizado la guerra, quizá el más poblado de todos, con poco más de 1000 habitantes de varias nacionalidades que lograron escapar de las hostilidades. Buscando una zona segura y alejada, decidieron asentarse en una recóndita hacienda abandonada y en ruinas, en la que sintieron que estarían protegidos de los desalmados, sin importar el clima extremo e impredecible de la región. La hacienda estaba ubicada en el noroeste de México, cerca de lo que un día fue la frontera con Estados Unidos de Norteamérica. Allí erigieron, al paso del tiempo, grandes murallas, torres de vigilancia, tejabanes, un invernadero, corrales y graneros, usando todo tipo de materiales, desde madera hasta pedazos de fierro, cuerdas y arcilla. Fue fundada bajo el nombre de La Garita. En todo ese tiempo, reinó un ambiente de paz y tranquilidad, sin que nada extraordinario sucediera y sin sentirse amenazados por nada, creyéndose seguros y protegidos dentro de sus grandes muros. En las calles y viviendas, de lo único que se hablaba era de las actividades de diario, consejos para el labrado, herrería, plantas medicinales, etc. Los pobladores más experimentados tenían la obligación moral de trasladar sus conocimientos a las nuevas generaciones. Por ejemplo, enseñar a los nacidos en posguerra a leer y escribir, aunque no todos lo hacían y no todos tenían interés en aprender. Era más importante saber buscar el alimento que aprender a leer o escribir. Incluso había días en los que ya ni se tocaba el tema de la Gran Guerra, ni se nombraba a los desalmados, y se soñaba con volver algún día a vivir en un mundo normal, sobre todo aquellos que lo llegaron a conocer. Deseaban, como primer paso, asentarse en un pueblo abandonado y seguro, reconstruir sus vidas y volver a empezar, repoblar el planeta de seres humanos. Lo que jamás lograron hacer fue dejar de sentir el temor a ser descubiertos y atacados por los viejos enemigos, y por eso no cruzaban los muros, además de vivir con el lastre de diversas interrogantes que les carcomía el alma. ¿Qué fue de los otros guetos y de los desalmados? ¿Existen aún? En el último día de agosto de 2176, un vigía avistó con sus binoculares desde la torre de vigilancia principal que se acercaba a la garita, a paso lerdo, una persona desconocida. Eran las 5 de la tarde y aún bajo el sol abrasante hizo sonar las campanas de emergencia. Ding dong, ding dong. Provocó de inmediato la movilización y preocupación de sus habitantes, adultos en su mayoría y ancianos, jóvenes y algunos niños nacidos en la posguerra. Hasta ese momento, la alarma solo se activaba en esporádicos simulacros, pero esta vez fue la excepción, por lo que la aparente quietud de la comunidad de un cuarto de siglo se vio quebrantada por la viralización del temor más recurrente: una invasión. «Los desalmados nos han encontrado», gritó una cosechadora mientras corría para guarecerse en su humilde vivienda, asusando a la gente a hacer lo mismo. «Nos invaden los bastardos», exclamó un guerrero. Pero ese miedo se mezcló con otra preocupación que aquejaba a la garita: la desaparición de Gary y Gringo, dos recolectores de víveres que estaban fuera
cumpliendo con su segundo día de expedición y que ya debían haber regresado para esa hora, según lo señalaba el protocolo. En el gueto, a los recolectores se les entrenaba desde muy jóvenes para salir a recabar vituallas, así como para hacer labores de reconocimiento y vigilancia en las inmediaciones. Eran los únicos autorizados para cruzar los umbrales del complejo y al ser una pieza fundamental para garantizar la supervivencia de la comunidad, su labor riesgosa para el abastecimiento de víveres era recompensada con ciertos privilegios que el resto de la población no tenía, como viviendas un poco más espaciosas y cómodas, mezcal extra y ser asesores en las sesiones de consejo de la garita para temas específicos. Los vigías estaban listos para accionar sus armas de fuego contra aquella persona que se acercara a los muros. Su apariencia era desaliñada, su rostro estaba parcialmente cubierto con una desgastada bandana, se alcanzaba a notar una pronunciada barba entrecana, llevaba en la cabeza una prenda rota, quizá para protegerse de los rayos del sol, y cargaba en sus espaldas un bulto. Arrastraba los pies y se le veía notablemente cansado por su tambaleo en el andar. El responsable de la seguridad del gueto, un hispano de nombre Otonio, el más rudo y violento de todos los habitantes, lo tenía en la mira con su rifle de francotirador Dragunov, a tan solo un mínimo roce con su dedo para jalar el gatillo y atravesarle el cráneo. «Espera, Tonio, ¿qué tal si es Gary o Gringo?», le dijo Tusa, el responsable de la armería. «No, definitivamente no es ninguno de ellos». Antonio giró la perilla de la mira del rifle para enfocar mejor. Los reconocería de inmediato. ¿Tú crees que soy imbécil? Gringo no tiene canas y en nada se parece a Gary, y esos harapos no fueron confeccionados en la garita. Entonces pudiera tratarse de una persona proveniente de otro gueto, replicó Tusa con emoción. No dispares, Antonio, que el consejo decida la suerte de ese pobre hombre. Hay que seguir el protocolo. ¿El protocolo?, exclamó Antonio volteando al verlo con coraje. ¿Qué tal si ese pobre hombre es un desalmado queriendo ingresar al gueto? Cuando el hijo de puta esté tragándose tus tripas y me implores quitártelo de encima, ¿me sugerirás lo mismo? No dispares, Tonio, que el consejo decida su suerte. Sin vacilar, Antonio volvió a acomodarse para disparar y cuando estaba dispuesto a tirar del gatillo, ante el rostro de preocupación de Tusa, quien también observaba al extraño, este se desplomó súbitamente a 100 metros del portón principal, soltando un bulto en el que cargaba un coyote muerto y dejando rodar en el suelo un par de frutos. Inmediatamente después, Tonio siguió apuntándole la cabeza del sujeto, fingiendo que tiraba del gatillo. «¡Banga!», exclamó Antonio, dándole un soplido al cañón del rifle y atribuyéndose burlona y metafóricamente la caída del sujeto. El gueto tenía una cabeza al que todos le llamaban el líder, a secas. Se trataba de un hombre de edad avanzada, de personalidad hosca, colmilludo y por lo general aislado, pero verboso cuando se dirigía a su pueblo. Nadie sabía su nombre, pocos entraban a su oficina en la que resguardaba, según decía, documentos históricos importantes que nadie más poseía, y solamente trataba con personas contadas. Sin embargo, era respetado y, en cierta forma, venerado por la comunidad, ya que él había sido el principal fundador de la garita y la persona que, durante el éxodo, fue integrando a sus filas a los sobrevivientes de la guerra que se iban encontrando en el camino, para después asentarse en aquella vieja hacienda. Otro factor por el que los habitantes le otorgaron ese reconocimiento de líder fue la creación de un consejo conformado por 8 concejales, en el cual él tenía voto de calidad, modelo de organización que los habitantes siempre vieron con buenos ojos, pues se sentían respaldados por una autoridad que sometía los asuntos a votación para la toma de decisiones relevantes, desde disputas hasta temas relacionados con la supervivencia. Por eso las sesiones todos las tomaban en serio, incluso para ganarse un puesto de concejal era necesario demostrar sabiduría,
honorabilidad y, preferentemente, ser de edad avanzada, además de que la mayoría de la comunidad diera su visto bueno previamente a través del sufragio. Este modesto sistema político hará que perviva una esperanza de vida organizada dentro de un mundo apocalíptico, al menos en este pequeño pedazo de tierra, se leía en un enorme rótulo grabado en la sala de los concejales, parafraseando parte del discurso que el líder ofreció el día en que se llevó a cabo la primera sesión, más de 20 años atrás. Era un recinto de diseño rústico, pero que imponía solemnidad y respeto. Había sido adaptado en lo que, en su momento, llegó a ser la enorme y ostentosa sala principal de una casona enclavada en medio de la hacienda. Instalaron gradas de madera para un aforo de poco más de 350 personas, estrados para discursos, enormes candelabros y enfrente la mesa principal con 9 majestuosas sillas talladas en madera de pino, una para cada concejal y la restante para el líder. Sin embargo, y como es bien sabido, en la vida no existe la perfección, y mucho menos en una comunidad que llevaba un cuarto de siglo viviendo entre muros. La garita también contaba con personas rebeldes, detractoras del sistema, inconformes con la manera en la que los víveres se repartían y con la forma en la que se asignaban las viviendas. Este sector se quejaba de ciertos privilegios de los que gozaban las autoridades, las que, bajo su óptica, no eran las que se ensuciaban las manos, ni trabajaban la tierra ni labraban objetos, sino que era el pueblo el que lo hacía. Estimaban, por ende, la existencia de inequidad al momento de la repartición por limitar a los habitantes. Paradójicamente, dentro de esos inconformes estaba el temperamental Antonio que, aunque formaba parte de las autoridades al ostentar el cargo de jefe de seguridad y gozaba precisamente de algunos privilegios, eso no le impedía renunciar a su naturaleza rebelde. No obstante que era reacio para seguir las reglas y necio para cumplir al pie de la letra los protocolos de la garita, en realidad no había otra persona de la comunidad que cubriera el perfil del puesto, cargo que demandaba ser experimentado, el más diestro en las armas, frío, calculador y que a nada le temiera. Por eso el líder, con el aval de los concejales, le otorgó dicho nombramiento. Tonio había construido el liderazgo con ideas comunes dentro de sus huestes, un grupo de guardias a su entera disposición. Entre ellos, 4 mañosos jóvenes conocidos como Hugo, Méndez, Rex y Paco, todos entrenados para ser recolectores. A la mitad de la guerra, siendo apenas un adolescente con un pasado de carencias, Antonio se reunió a un grupo de rebeldes paramilitares que se hacían llamar la Milicia Popular. La reorganización peleaba de manera independiente contra los desalmados y era de los grupos armados más sanguinarios del mundo, cuya presencia llegó a extenderse en toda Latinoamérica, aunque esperaba más de las selvas mexicanas del lado del Golfo de México. Dicha milicia se sentía segregada por las Fuerzas Armadas Europeas, ejército que era el único oficialmente reconocido por las naciones para combatir al enemigo. Tonio odiaba a los desalmados con creces, pues, cuando era niño, asesinaron brutalmente a sus padres y lo presenció todo. Irrumpieron en su modesta vivienda en un poblado del estado de Veracruz, por lo que huyó de la región para unirse a la Milicia Popular. Se ganó al paso del tiempo prestigio y escaló posiciones, por cuanto por cada enemigo que aniquilaba decía que saciaba su sed de venganza, aunque esa sed se mantenía vigente. Así pues, en los concejales descansaba, entonces, la responsabilidad de tomar la decisión sobre el destino de aquel extraño visitante. Querían investigarlo, por lo tanto, ordenaron de inmediato la inspección y enviaron a Antonio liderando a 10 guardias. Temerosos estos últimos, sobre todo Méndez, saliendo al encuentro, se acercaron y se percataron de que el hombre estaba inconsciente. Lo levantaron y lo trasladaron, atado a una rudimentaria camilla, hacia adentro del complejo. Tonio ordenó estar atentos a los flancos
y a los vigías no perder de vista las inmediaciones de las torres de vigilancia, por si detectaban enemigos ocultos queriendo tender una trampa para abrir las puertas y penetrar al gueto. Hasta aquí la lectura de Ánima de Oscar Taylor, escritor mexicano a quien entrevistamos en el podcast anterior. Espero que lo hayan disfrutado como yo. Quiero invitarte a que te suscribas gratuitamente a mi canal de iVoox. Solo con apretar el botoncito de suscribirse en el player de este podcast vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Hasta aquí, entre párrafos, encuentro de escritores. Un podcast emocionante sobre literatura independiente. Aquí estarás descubriendo libros donde las palabras cobran vida y las emociones desbordan. Unite a nuestra comunidad y descubrí la magia de la literatura en cada episodio. Suscríbete ahora y comienza tu viaje literario. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Te espero en el próximo programa.